El siguiente video se enfoca en contextualizar y explicar la presente fotografía, tomada tras la batalla de Cerro Gordo en abril de 1847, batalla librada entre las tropas mexicanas y estadounidenses. Primero se realizará una breve síntesis de la guerra entre los dos países, para después comentar la batalla de Cerro Gordo y finalmente hacer un breve análisis de la fotografía. La Guerra México-Estados Unidos, también conocida como Primera Intervención Norteamericana o War Mexican, fue un acontecimiento bélico desarrollado entre 1846 y 1848 y se libró por varios frentes, pero para los fines de este video nos centraremos en aquel que se libró para llegar a la capital mexicana, el Frente Oriental. Para lograrlo, el general Winfield Scott siguió lo que se conoce como la Ruta de Cortés, iniciando el 9 de marzo de 1847 y terminando el 14 de septiembre del mismo año, con su entrada a la Ciudad de México. Durante esta campaña, el ejército estadounidense atravesó Veracruz y Puebla en su camino a la capital mexicana, tal como se aprecia en este mapa. Como dato interesante, en ese entonces no existía una división entre el Estado y la Ciudad de México, ni tampoco se había creado el Estado de Guerrero. El ejército comandado por Scott bombardeó Veracruz desde el 22 hasta el 27 de marzo, cuando la ciudad capituló ante la incapacidad de ser defendida. La tardanza de la llegada de los refuerzos y los destrozos provocados. Tras ello, las tropas estadounidenses avanzaron para enfrentar al ejército mexicano comandado por Antonio López de Santa Anna, enfrentamiento que se daría en Cerro Gordo los días 17 y 18 de abril. Ahí, las tropas comandadas por Scott volvieron a triunfar y ocuparon Jalapa, permaneciendo hasta mayo para después encaminarse a la ciudad de Puebla, ocupándola el 15 de ese mismo mes. La ocupación de Puebla se dio tras el envío constante por parte de este estado de recursos monetarios y humanos al norte como a Veracruz, en donde sufrieron derrotas, además de una crisis política provocada por la renuncia de su gobernador, Domingo Ibarra, por diferencias con Santa Anna. La ocupación estadounidense no fue sencilla, y las fuerzas de Scott fueron hostilizadas constantemente en los caminos por guerrillas, además que tanto gobierno como población poblana se mantuvieron hostiles y les fue difícil abastecerse de alimentos y útiles. Aún así, Puebla se convirtió en el cuartel general de los norteamericanos, quienes partieron en agosto a la Ciudad de México, sufriendo ataques en el camino por guerrillas financiadas por lo que quedaba del gobierno poblano y otros estados. Para entrar a la Ciudad de México avanzaron por la calzada México-Puebla, pero tras conocer el intento de Santa Anna por frenarlos en el Peñón de los Baños, actual Peñón Viejo, desviaron su camino y entraron por Contreras, donde se dio la batalla de Padierna entre el 18 y 19 de agosto, ganando los estadounidenses. Las fuerzas mexicanas retrocedieron hacia Churubusco, donde se dio la famosa batalla de Churubusco el 20 de agosto, tras la cual ambas fuerzas salieron tan diezmadas que se firmó un breve armisticio, roto al mes siguiente. Las fuerzas de Scott avanzaron y tomaron Molino del Rey el 8 de septiembre y el 13 se dio la famosa batalla de Chapultepec, y cuando el ejército mexicano, comandado por Santa Anna, vio ondear la bandera de las barras y las estrellas en el castillo, se desmoralizó, dejando la ciudad a merced de los enemigos, quienes hicieron su entrada el 14 para enfrentar a una última y sorpresiva resistencia por parte de la población civil, apoyada por restos del ejército y algunos sacerdotes. Todos ellos, armados con rifles, palos y piedras, defendieron su ciudad, provocando la respuesta natural del ejército invasor que sometió a la población y ocupó la ciudad definitivamente el 16 de septiembre, aniversario de la independencia de México. Tanto en Puebla como en la Ciudad de México, durante el mes siguiente se vivió en constante tensión, pues en el primero hubo un levantamiento guerrillero y en la segunda la población seguía amenazante. Además de ello, en los caminos seguían atacando las guerrillas. El gobierno mexicano se refugió en Querétaro y entró en negociaciones que llegaron a su fin el 2 de febrero con la firma en la antigua Basílica de Guadalupe del Tratado Guadalupe Hidalgo, con que se dio fin a las hostilidades, cediendo México más de la mitad de su territorio y recibiendo a cambio una compensación de 15 millones de pesos.
Dejaremos fuera las otras campañas, la situación política interna de ambas naciones, el rechazo a la guerra por parte de políticos y generales estadounidenses, los actos heroicos de ambos bandos, las emotivas descripciones de las batallas y los testimonios de la guerra de ambas partes, así como a todo lo que llevó a la ratificación del tratado, para centrarnos ahora en la batalla. Hablemos un poco de la batalla de Cerro Gordo, pues será tras este acontecimiento que se tomará la fotografía que ha motivado este video. Como se comentó anteriormente, en esta batalla se enfrentaron las fuerzas comandadas por Antonio López de Santa Anna contra las de Winfield Scott. Scott era el jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y fue enviado por James Knowles-Polk, presidente de aquel país, para ocupar la Ciudad de México y forzar al gobierno mexicano a rendirse, pues éste se negaba a hacerlo, a pesar de las derrotas sufridas en el norte y tener sus puertos cercados. Scott era considerado uno de los comandantes más capaces de su época, y se le dio el mando de cerca de 12,000 hombres con los que comandó el ataque anfibio más grande en la historia de Estados Unidos hasta ese momento, encaminado a tomar el puerto de Veracruz, y tras lograrlo, avanzó hacia Cerro Gordo en su camino por llegar a la Ciudad de México, pues consideraba fundamental hacer la invasión de una manera rápida. En Cerro Gordo se enfrentó contra el ejército mexicano, comandado por el general Antonio López de Santa Anna. Scott comandó una fuerza de 8,500 hombres en esta batalla. Los números de soldados de Santa Anna varían de 9,000 hasta 18,000. Realmente no se sabe cuántos, aunque comúnmente se maneja que fueron entre 9,000 y 10,000 soldados. Esto tiene que ver con la naturaleza misma de los ejércitos. Mientras que el ejército estadounidense era un ejército más controlado y disciplinado, las fuerzas mexicanas fueron reclutadas rápidamente y muchos de ellos no tenían entrenamiento militar. Para la batalla, Santa Anna consideró detener las fuerzas de Scott en su camino a Jalapa. Eligió Cerro Gordo, que se compone de dos cerros, uno menor llamado la Atalaya y otro más alto conocido como el Telégrafo, que fue reforzado con cañones e infantería comandado por el general Rómulo Díaz de la Vega, además de 3 baterías ubicadas para atacar el camino principal. Cada batería estaba compuesta por entre 3 y 6 cañones, más otra batería 800 metros atrás, cortando el paso, además de un grupo importante de soldados a pie o infantería, y la caballería está atrás, todo bajo el mando del general Valentín Canalizo. La atalaya apenas se reforzó, pero el grueso del ejército mexicano se encontraba hasta atrás, donde Santa Anna había establecido su cuartel general. Santa Anna confiaba en que por un lado de Cerro Gordo estaba el camino nacional y más adelante Río del Plan, del otro lado un desfiladero boscoso con acantilados como defensa natural, y si Scott quería tomar Jalapa, debería atravesar por ese estrecho. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a llegar desde el 11 de abril e iniciaron exploraciones con miras a la batalla, encontrando un camino por el bosque descuidado a tal grado que sus exploradores lograron subir a la cima de la atalaya sin ser descubiertos. Scott llegó el 14 y solo se esperó un último refuerzo para iniciar el ataque. El plan de los generales estadounidenses era tan sencillo como complicado de ejecutar. Una fuerza atacaría las baterías mexicanas, la principal defensa, mientras que la mayoría de su ejército atravesaría por atrás de los cerros para atacar al grueso del ejército mexicano en la retaguardia. Para ello, básicamente tendrían que abrirse camino a machetazos entre la zona boscosa del desfiladero. El 17 de abril comenzó la batalla. El general Pilo atacó las baterías mexicanas como distractor, mientras el general Twiggs atravesó por atrás de los cerros. Al ser descubierto, dividió sus fuerzas. Él se enfiló hacia la atalaya, que logró capturar, mientras el grueso de sus fuerzas continuaban el camino. Esa noche, Santa Anna reforzó el telégrafo con las tropas del general Ciriaco Vázquez. A la mañana siguiente, Pillow repitió el ataque distractor, mientras que desde la atalaya Twiggs bombardeó el telégrafo para después asaltarlo, muriendo en el ataque el general Vázquez. Al darse cuenta de que la acción estaba en el cerro, Santa Anna subió al combate, pero se vio en medio del fragor de la batalla, al tiempo que las fuerzas de Twiggs, que habían sido enviadas por su cuenta, alcanzaron la retaguardia mexicana, provocando el pánico entre los defensores que abandonaron sus puestos. Santa Anna, al verse rodeado, tuvo que huir del lugar, abandonando no solo su carruaje con documentos y el pago de los soldados, sino también su pierna postiza.
La presente fotografía se tomó el 18 de abril de 1847 tras la batalla de Cerro Gordo. En ella se aprecia al sargento Antonio Bustos sentado, siendo sostenido por un soldado mexicano y otro estadounidense. Un tercer soldado, identificado como Rafael Domínguez, sostiene la parte de su pierna que se logró conservar. De pie, Pedro van der Linden, médico cirujano de origen belga, sostiene la pierna amputada en su mano izquierda. Van der Linden era inspector general del Cuerpo Militar de México y fue capturado tras la batalla. De él se ha logrado recuperar el siguiente testimonio. Como el enemigo se adelantaba rodeando Cerro Gordo, poco eran los heridos que podían llegar a mi ambulancia. Transporté mi ambulancia más arriba, a donde al momento ocurrieron varios heridos y entre otros el sargento de artillería Antonio Bustos, a quien una bala de A4 quitó el pie izquierdo. En el camino real la brigada del señor Ortega bajaba en derechura, a paso veloz, por cuyo motivo pude llegar a la casa indicada. Ahí se me presentó el señor Domínguez, que venía con dicha fuerza, y lo detuve para ayudar a practicar la amputación al sargento Bustos. Empecé a cortar las carnes del paciente, cuando una lluvia de balas viniendo de los bosques atrás de la casita y pasando sus débiles paredes, hizo retirar toda nuestra caballería con dirección a Corral Falso. Una mujer y un anciano fueron heridos y un niño de 7 años en la cocina de la casa. Las balas seguían en todas direcciones. Seguí ejecutando la amputación en medio de las balas y de los gritos enemigos, y por fin terminó. Me pareció haber durado un siglo. La serenidad de mis compañeros y su resignación ha sido admirable en este lance, que no puedo describir. En medio del silbido de las balas y de los gritos de muerte, y cuando todos nos levantamos mirando al cielo en acción de gracias por creernos salvados, un nuevo peligro vino a aterrarnos. Unos cuantos voluntarios se presentaron enfrente al corredor y viendo nuestros uniformes gritaron «¡Mueran los oficiales mexicanos!», dirigiendo sus fusiles sobre nuestros pechos, e ignoro qué sentimiento influyó en la determinación que tomé de lanzarme al frente de sus fusiles, enseñándoles mis manos goteando aún de sangre y el pedazo de pierna mutilado, gritándoles «¡Respetad la humanidad o el hospital de sangre! ¡Somos cirujanos!». Al momento se echó entre nosotros un oficial llamado Capitán Pion, quien levantó con su espada los fusiles, y estos hombres, animados por la victoria y enfurecidos por la sed de la venganza, por haber sido herido mortalmente su general, como supe después, fueron desde ese momento nuestros amigos, nuestros protectores. Mientras esto pasaba en Mijacalón, las tropas de los reductos, viéndose cortadas por el camino real, se rindieron o capitularon. Los de la falda de Cerro Gordo se retiraron por la barranca y el enemigo quedó dueño de todas nuestras posiciones y de un inmenso material. En realidad, esta no es tanto una fotografía, sino un daguerrotipo, que fueron las primeras técnicas fotográficas en que se logró capturar la imagen y perfeccionada hacia 1839. Para lograr capturar la imagen se debía tener un tiempo de exposición de 10 minutos. En 1841 esto se redujo a menos de un minuto. Por esta razón era difícil retratar imágenes en movimiento, y lo que principalmente se capturaron eran exteriores y retratos de personas. ¿Por qué es importante este daguerrotipo? Por varias razones. Técnicamente hablando, la guerra entre México y Estados Unidos fue la primera guerra en que se realizaron estas capturas, esto es, fue la primera guerra fotografiada de la historia, aunque por la naturaleza de las tomas no se logró capturar ninguna batalla, o al menos no se ha localizado ningún daguerrotipo de ello. La mayoría son paisajes y personas, y son muy pocos. Eso ha llevado a que se considere oficialmente como las primeras fotos de guerra a las de la Guerra de Crimea, de 1855 a 1856, pero este daguerrotipo también es, al parecer, el primero de una amputación de pierna y el primero de una amputación de pierna en un campo de batalla. La imagen también nos muestra algunas cosas importantes. Por ejemplo, el hecho de que los soldados de ambos bandos estén posando y sosteniendo al sargento Bustos en cierta convivencia. La naturalidad de tomar la pierna recién amputada para posar por parte del doctor Van der Linden, que nos habla de los tiempos tan violentos en México, pero también de la inclusión de extranjeros en el ejército mexicano, cosa común en varias partes del mundo. El que se les esté apuntando por la parte derecha de la imagen con las bayonetas es debido a que no había inmunidad para el cuerpo médico. Como dato curioso, la anestesia general se descubrió también durante esta guerra por los médicos Morton y Wells, pero fue hasta septiembre de 1847, por lo que mayormente se usó narcóticos como el opio o cantárida mezclados con aguardiente.
No hay seguridad del autor del daguerrotipo, pero muchos lo atribuyen a Charles Yates Beets, quien tenía su estudio ambulante y llegó con Scott al puerto de Veracruz. Además, se han localizado daguerrotipos realizados en el norte de México, realizados por autores no identificados, aunque en los últimos años se ha especulado que podrían ser del soldado William Philip Schwartz. Lo que sí abundan son dibujos y litografías realizadas por profesionistas y soldados, tanto de las batallas, paisajes y personajes, sobre todo de estadounidenses, siendo muy pocas y la mayoría de las veces posteriores a la guerra las realizadas por mexicanos. Sin embargo, el daguerrotipo llamado Amputación de la pierna del sargento Antonio Bustos nos muestra algo que los dibujos y las litografías dejaron plasmado: la violencia de la guerra. Este ha sido el primero de una serie de videos en que se comentarán varias fotos con historia, tanto la guerra entre México y Estados Unidos, así como las causas y consecuencias en ambos países, serán analizadas en otros videos. Hasta aquí dejaré el comentario de esta fotografía. Espero haya sido de tu interés y nos vemos próximamente.